Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta. Hoy tenemos a dos invitadas. Creo que es el primer podcast donde tenéis dos personas a la vez. Noeli Silva y Daniela Buezo son dos sociólogas, las dos de Honduras, ¿no? De Noeli no tengo confirmación, pero creo que sí. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre geopolítica en realidad, sobre sociología o sobre el sistema mundo de Wallerstein, si lo queréis llamar así, sobre relaciones entre estados en la sociedad capitalista actual y también sobre una perspectiva quizá más latinoamericana, que creo que también es bueno. También yo siempre hablo desde un punto de vista, aunque sea crítico, ¿no? Con muchos de los postulados occidentalistas. Pues bueno, hablo desde un punto de vista europeo, desde España. Entonces creo que es interesante ver vuestro punto de vista hoy y la verdad que es un podcast que creo que puede estar muy interesante para los oyentes. Así que nada, paso a que os presentéis tanto Daniela como Noeli y bueno, comentéis un poco cuál es el tema que habéis elegido para hablar, para que charlemos, etcétera. Buenas tardes Álvaro, a toda la audiencia pues, de Sociología Inquieta que bueno, están sintonizando desde diferentes redes sociales. El día de hoy pues abordaremos junto a Noel y tu persona lo que es la multipolaridad o el nuevo sistema mundial, ¿verdad? Desde una perspectiva latinoamericana y abordándolo también desde una perspectiva sociológica. Entonces, sin más, pues vamos a avanzar. Genial, no sé si Noeli quieres decir algo, que introduzca yo el tema un poco, aunque bueno, te dejo, te doy la palabra ahora un poco si quieres. Bueno, buenas tardes a tu audiencia, Álvaro. Un placer estar con vos y con Daniela también. Bueno, me gustaría que vos dieras la intro del tema para hacer este contraste, ¿no? Desde la perspectiva europea y la perspectiva latinoamericana. Y bueno, mi nombre es Noeli Silva, soy estudiante de sociología, a un año de egresar, y pues sí, es un tema que realmente en Honduras no se aborda como tal, pero que sí está teniendo repercusiones en nuestra política interna. Muy bien, perfecto. Pues bueno, te cojo el testigo y inicio un poco yo la conversación, aunque vais a llevar un poco más la batuta vosotras o tú, Noeli, en el sentido de, bueno, yo evidentemente pues estaré conversando contigo, obviamente no vas a hablar sola. Entonces, bueno, os comento un poco, ¿no? Desde Europa, desde yo he estudiado el sistema mundo, las relaciones entre países a nivel internacional, ¿no? De potencias capitalistas y de países capitalistas, sobre todo después de la caída de la URSS y de bueno, la caída digamos del comunismo en una gran potencia que le plantaba cara durante la Guerra Fría sobre todo a las potencias occidentales, a la OTAN a nivel militar y a Estados Unidos en concreto como ejemplo de país capitalista y de rival directo. Bueno, después de esto en Europa se ha vivido una época, como Mark Fisher, el filósofo británico, la cataloga, ¿no? De realismo capitalista, ¿no? Aquí digamos que el concepto de multipolaridad o de un nuevo orden de los estados no se ha contemplado hasta hace poco y de hecho en los imaginarios quizá no se contempla tanto estas alternativas a nivel de países latinoamericanos, sino que sobre todo está la figura de China en ese concepto de que a lo mejor en Europa Occidente deja de ser pues bueno, el epicentro de las relaciones que emergen entre los países dentro del capitalismo, ¿no? Y que China coge un gran protagonismo. Eso, de hecho, es un consenso hoy en día en Europa. También en Europa, que es un contexto diferente al de Estados Unidos, hay como una preocupación por esa decadencia, entre comillas, evidente, ¿no? De Europa como gran potencia económica, aunque sigue siendo una zona rica, muy rica, y donde mejor nivel de vida o de los mejores niveles de vida hay en el mundo, en consecuencia muchas veces por las relaciones norte y sur entre países, relaciones de explotación, ¿no? Que el sociólogo Immanuel Wallerstein en su obra del sistema mundo habla, ¿no? De cómo las relaciones entre países actuales en el capitalismo son relaciones de desigualdad, de explotación, ¿no? Sobre todo de los países del centro, Europa, Occidente, Estados Unidos, también incluso podríamos hablar de Rusia, que es una potencia también imperialista, o lo ha sido, y lo es actualmente, con países del sur global. Y él habla del sur global enfocando a, sobre todo, África y Latinoamérica. Y bueno, esto es cierto que está cambiando, ¿no? Las potencias capitalistas están
generando nuevas alianzas, digamos. Y Estados Unidos, la hegemonía estadounidense quizás se ve retada, porque yo aquí sí que diría que Estados Unidos sigue siendo hegemónicamente, porque tiene un poder militar pues básicamente omnívodo y es la mayor potencia militar, pero sí que es cierto que a nivel económico entran otros estados en juego. De hecho, hay un sociólogo también norteamericano, leí una obra de él hace poco que se llama William Robinson, que habla de el capital transnacional, es decir, las clases capitalistas ya no son solo a nivel nacional, sino también a nivel transnacional. Hay grandes conglomerados financieros que tienen capitales incluso rusos, chinos, estadounidenses conjunto, aunque digamos, estos países tengan competencia entre ellos, ¿no? La clase capitalista está traspasando a los estados y aúna intereses de clase incluso por fuera de los estados a nivel transnacional. Y bueno, ya por introducir un poco el tema y bueno, desde una perspectiva latinoamericana, pues tú, Noelia, ya nos comentas un poco la visión que tenéis vosotras sobre esto. Bueno, creo que Latinoamérica no es ajena al juego mundial y va muy apegada, no es igual, tiene sus particularidades con respecto a lo que pasa, por ejemplo, en Europa, ¿no? Partiendo de toda nuestra perspectiva, nuestras vivencias, nuestros contextos latinoamericanos, sobre todo el hondureño, es urgente analizar las perspectivas de estos países, porque si bien las economías latinoamericanas se caracterizan por las teorías de la dependencia, por ser economías periféricas, que mayormente dependen de las exportaciones hacia Estados Unidos y hacia Europa, lo cual pues de alguna manera condiciona el abrirse a este juego de la multipolaridad, sobre todo por las presiones que pueden venir de Washington. Ya lo veíamos, ¿no? Con respecto a las decisiones o a los mensajes que ha mandado Donald Trump a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, de imponerle aranceles. Entonces creo que estos países de América Latina, para poder ser parte de la multipolaridad y sobre todo de adentrarse a los BRICS, parte también de esa condición dependiente económica, política y social que tiene hacia Estados Unidos. Como vos lo mencionabas, Estados Unidos aún sigue siendo hegemónico por su poderío militar y sobre todo por las condiciones de préstamo, por ejemplo, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que muchos países latinoamericanos dependen de los préstamos que hacen estas entidades bancarias. Sí, no, me resulta interesante, sobre todo, ahora te plantearé también si Taira quiere contestar, no de una duda que tengo yo aquí en este sentido. Para la gente que nos escucha, cuando has nombrado las BRICS, ¿no? Hablas de potencias, en este caso estatales, que, digamos, se asocian para generar un tejido, ¿no? Una asociación a nivel estatal, económica y política, al margen quizá de organizaciones, ¿no? Digamos, más ligadas que llevan la batuta de Estados Unidos y de Occidente, de Europa, pero sobre todo de Estados Unidos, que es, digamos, la piedra hegemónica, ¿no? Países como Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, Emiratos Árabes, Etiopía, Egipto, Irán. No sé si hay algún país más de Latinoamérica aparte de Brasil, os pregunto, tengo dudas ahí. O ha estado y presente en esto, yo creo que no. La adición de Argentina a los BRICS aún todavía no. O sea, aún no está confirmado, pero Argentina está barajándolo, ¿no? Pero bueno, me parece interesante todo lo que habéis comentado. De hecho, es algo como bastante coherente que Latinoamérica busque alianzas políticas o geopolíticas que, bueno, obviamente le lleven a tener una mayor autonomía. Estados Unidos, que ya sabemos, sería muy largo hablar de toda la influencia en Latinoamérica, pero ha sido, pues bueno, una influencia y en realidad también en forma de agresión en muchas zonas, económica o de manera quizá indirecta y luego también de manera directa, ¿no? O a través de la inteligencia militar y política, como puede ser la CIA, a través de golpes de Estado o, bueno, intentando influenciar dentro de los aparatos políticos y las disputas políticas internas y civiles de muchos países latinoamericanos. Chile, Honduras, Argentina, pues no se salva prácticamente ninguno. Y bueno, con esto comentar un poco la visión que tengo yo personal como sociólogo y vosotros ya podéis comentar más cosas luego. Y es que una de las
de las cosas que más alarma me da a mí, sobre todo en general a nivel estructural de todas estas alianzas geopolíticas, es que muchos países, incluidos las BRICS, países que forman parte de las BRICS, son países profundamente imperialistas y capitalistas también hoy en día, desgraciadamente. Entonces, quizá, ¿no? Digamos, el gran meollo de la cuestión sea que estas alianzas, obviamente, a Latinoamérica le pueden generar una época de bonanza o de autonomía política, obviamente. Pero quizá la problemática principal a nivel sociológico sea cómo intentamos relacionarnos de manera diferente a la capitalista a nivel estatal y a nivel internacional, porque al final, si las relaciones con otros países, aunque sean otros países, siguen siendo capitalistas, muy posiblemente acabemos en tesituras parecidas a las que ha provocado esa relación de subordinación de Latinoamérica históricamente, por ejemplo, por un ejemplo, con Occidente, en concreto con Estados Unidos, ¿no? No sé qué pensáis, ¿no? Porque yo sí que tengo una visión, por ejemplo, de Rusia como un país que se ha vuelto capitalista y autoritario. Entonces, de hecho, actúa bastante parecido, a menos escala a nivel militar, pero parecido a Estados Unidos en muchas cosas. Entonces no sé qué pensáis ahí, pero es un poco como la duda y también como un poco la espinita o la problemática que veo yo, ¿no? No solo es buscar relaciones diferentes entre países, sino modelos de gobernanza y políticos diferentes. Bueno, de hecho, creo que a nivel sociológico, al intentar interpretar nuestra realidad, sí es importante ver la reconfiguración de las relaciones internacionales, ver qué juego va a tener, en este caso Honduras, en relación a una posible adhesión al bloque del BRICS, y sobre todo, si vamos a las políticas que se van a implementar, nos harán más dependientes o seguiremos jugando a ser el país dependiente de lo que diga China, Rusia, que son los países más imponentes, por decirlo de una forma, en el bloque del BRICS. Entonces creo que hay parte también de analizar, ¿no? ¿Qué se está proponiendo? ¿Cómo se va a ejecutar? Y también parte de de todo este nuevo modelo y de estas nuevas teorías también de Latinoamérica, con las izquierdas progresistas, que es el gobierno en turno en Honduras, creo que la mayoría de América Latina tiene una izquierda progresista. Entonces creo que es ver, ¿no?, qué propuestas traen estos bloques, porque si bien de Centroamérica, tanto Honduras como Nicaragua han planteado la intención de adherirse al bloque BRICS, incluso creo que hasta Nicaragua tiene una propuesta más activa que la de Honduras al adherirse. Y bueno, el próximo año, según el anuncio del BRICS, Bolivia y Nicaragua van a ser, y Venezuela también van a ser parte de la adhesión a los nuevos BRICS. Entonces creo que, como lo mencionás, sí es importante que nuestros gobernantes, y aquí parte una percepción mía, ¿no?, que desde la sociología tenemos las herramientas para interpretar y proponer, pero al menos en Honduras quienes deciden pues son los gobiernos, ¿no? Entonces creo que sí es importante ir analizando todo esto y ver, sobre todo con el contraste y la historia dependiente de América Latina, qué papel vamos. Y al cabo, desde la sociología se ve quizá más fácilmente enseguida porque intentando o lo observamos todo de manera estructural, entonces nos damos cuenta que quizá no es tanto hacer o buscar vínculos con otros países que también, sino que bueno, el problema está un poco en la gobernanza y en el sistema político de los países en general, ¿no? Os quería preguntar en general si, bueno, y en concreto, mejor dicho, sabéis o podéis describir alguna de las posturas de Honduras sobre, por ejemplo, de la diferencia quizá entre la derecha y la izquierda sobre, o si la derecha está más cercana al estadounidense, a la línea estadounidense, o al revés, ¿no? Si la izquierda tiene un discurso abiertamente pro BRICS y qué argumentos se ven a nivel, digamos, discursivo y político en Honduras. En ese sentido, Álvaro y Noel, bueno, la derecha hondureña sí tiene, pues, digamos, un amplio vínculo, una cercanía con lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Mantienen relaciones cercanas y obviamente, pues, no se puede dudar o se deja, pues, ahí se genera ese análisis de que pueda que la derecha de Honduras tenga, pues, agenda norteamericana, que es casi un hecho.
En este sentido, Honduras también creo que el gobierno de Honduras ha estado abierto de poder participar y poder integrarse a los BRICS. En ese sentido, se ha abordado el interés de poder formar parte del bloque económico. Y yo creo que es bastante importante mencionar que el futuro de la humanidad pues está en manos de los BRICS en este momento, porque sí se ha visto como Europa y Estados Unidos pues han mantenido su hegemonía, ¿verdad? Por medio de la OTAN. Entonces los BRICS tienen esta alternativa, que obviamente son países económicamente y políticamente pues fuertes, ¿verdad? Que se han unido, obviamente para generar una nueva economía mundial y para pues crear mecanismos que puedan ayudar a los pueblos a tener pues espacios más sostenibles, ¿no? A crear crear más vida y más humanidad. Sí, muy de acuerdo. De hecho, por comentaros un poco la tesitura desde la izquierda europea y sobre todo española, aquí hay un gran consenso de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Que es el partido que gobierna en España, aunque se llame Partido Socialista para la gente de Latinoamérica, Partido Socialista Obrero Español. Es un partido de derechas, ¿vale? Siempre lo ha sido, desde el inicio uno. Lo que pasa que sí que tiene a lo mejor con diferencia del Partido Popular, que sería la derecha más clásica, diferencias, por ejemplo, con el colectivo LGTBI, políticas feministas, etcétera. Pero a nivel económico es un partido duro y neoliberal, clásico. Partido Popular y Vox, que es la extrema derecha, más aún, pero ya me entendéis. Y luego a la izquierda del PSOE, que serían pues Sumar o Podemos, son partidos que, entre comillas, digo, a nivel discursivo, luego, como muchas veces están en coalición con el Partido Socialista, no cumplen o entran en muchas contradicciones, y son además partidos socialdemócratas, no son partidos comunistas, pero sí que defienden o tienen una postura muy clara anti-OTAN, ¿no? En el sentido de que la izquierda aquí en España tiene esa visión de no tener una autonomía, ¿no? También como comentáis vosotros, que hay un paralelismo, sobre todo en países quizá del sur de España, o sea, del sur de Europa, perdonar, como España, como Italia, como Grecia, como Portugal, que son países más pobres, somos países bastante más pobres que Francia, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Holanda, etcétera, Bélgica, etcétera, ¿vale? Y sí que hay una visión, pues, más o menos como has escrito tú, ¿no? Una necesidad de autonomía, de hacer alianzas con otros países o simplemente tener una autonomía para hacer alianzas que no nos sumerjan en crisis tan grandes como la que estamos viviendo ahora. De hecho, esto se ve muy evidente, todo el tema de intentar alejarnos de estas alianzas occidentales basadas en la batuta de Estados Unidos, en el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Con el tema de entregar armas, reforzar el presupuesto de defensa. Evidentemente, pues bueno, cierto es que Rusia en concreto es un país que también tiene mucho que criticarle muchísimo. De hecho, pues bueno, quizás sea el principal culpable de esto, pero sí que es cierto que Europa no está teniendo hegemonía para aquí decidir qué hacer o cómo dialogar o cómo resolver este conflicto que reconozco que inició Rusia, obviamente. Y luego, aparte, también comentaros, y os lo lanzo ya como pregunta, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya lo he comentado un poco, ¿no? Pero lo reitero en este sentido, de que lo que habéis comentado, ¿no? Quizá el problema o no sé la solución vuestra cuál veis, ¿no? Pero sí que es cierto que tú has comentado, Daniela, en el sentido de que los BRICS son una nueva ventana a un nuevo orden y quizá un orden de más paz y libertad porque, bueno, evidentemente la OTAN y el occidente actual, los gobiernos políticos occidentales son gobiernos, obviamente, que están participando en un genocidio, como hablamos tú ya en el podcast de Palestina, básicamente. Entonces, solo con eso ya, bueno, un genocidio y en verdad explotación a nivel global de muchos países. Pero sí que es cierto que China es verdad que a nivel militar no es un país agresivo, no tan agresivo, ni mucho menos, no tiene ni comparación con Estados Unidos. Pero reitero, ¿no? Mi preocupación por ejemplo, países dentro de las BRICS como pueden ser Irán o Rusia, que son países que quizá están muy en contradicción con las lógicas democráticas como las entiende Europa y creo que también como las entienden muchos países o mucha izquierda progresista latinoamericana. No sé, hay que pensar. Bueno, para mí creo que voy a retomar la pregunta que hacías al principio para responder esta también. Y es que al menos la derecha en Honduras sí es bastante pro Estados Unidos, como lo mencionaba Daniela, pero la izquierda de Honduras también no ha demostrado lo contrario.
también sigue muy apegada a las recomendaciones que manda Washington. Entonces, y siempre están buscando la aprobación de Washington. Esa es una crítica que desde la simpatía hacia la izquierda de mi persona también lo hago, ¿no? A la izquierda que gobierna mi país. Y es que eso también condiciona el hecho de que con temor se busque aperturarse a nuevas relaciones internacionales. Si bien hace como 2 años, fue en el 2022, el gobierno de Honduras con la presidenta Castro, pues apertura relaciones con China y abandona las relaciones históricas con Taipei. Pero pues hasta ahí eso ha sido como lo más concreto de abrirse a nuevas relaciones internacionales. Lo demás, como lo mencionaba también al principio, nuestras condiciones económicas condiciona la forma en que nosotros somos parte del concierto global de las naciones. Y bueno, creo que es importante que las izquierdas latinoamericanas tomen posturas críticas, constructivas y también tengan la posibilidad de dejar tanto el discurso, porque creo yo que las izquierdas de Latinoamérica se enfocan mucho en el discurso, pero poco en la acción. Entonces, a veces todas estas inconsistencias de resolverle a la gente sus problemas reales nos llevan a que la derecha vuelva a tomar el poder. Entonces, creo que es bastante relevante el hecho de que se aperturen las relaciones internacionales y sobre todo que retomemos el papel que hemos tenido y que tratemos de cambiarlo. Con respecto a Rusia, pues Honduras no tiene una relación tan estrecha con Rusia, pero sí los países de alrededor, por ejemplo, Nicaragua. Nicaragua históricamente ha tenido relaciones muy cercanas con Rusia desde la guerra civil, desde los 70, 80 con el FCLN y sobre todo la ayuda militar que ha proporcionado Rusia a las guerrillas nicaragüenses. Con respecto, pues también Nicaragua ha sido beneficiado por parte de Rusia con programas de infraestructura hospitalaria, transporte público. Entonces creo que al estar nosotros al centro de estos países, por ejemplo El Salvador, que recibe bastante ayuda de China, y cerca de Nicaragua, que recibe bastante ayuda de Rusia, pues sí nos hace, ¿no?, replantearnos qué estamos haciendo y qué posibles beneficios o amenazas, por decirlo así, podemos enfrentar al momento de estallar una tercera guerra mundial, por ejemplo, que estos países pues van a buscar puntos estratégicos. Entonces creo que habría que ir más allá, ¿no?, de las dicotomías izquierda-derecha, sin abandonar lo que eso significa. Entonces creo que partiendo de ahí, estoy de acuerdo con lo que mencionaban ustedes anteriormente, de cómo vamos a tratar el tema Rusia, China y sobre todo el poderío militar que tienen estos países. Bastante interesante lo que has dicho, por retomar también un poco sobre uno de los argumentos que has lanzado, que ha sido el de que la izquierda latinoamericana y en general hondureña dice más que hace, ¿no? Yo creo que eso es un problema un poco de la izquierda en general, sobre todo de la izquierda más parlamentaria y la izquierda que quizá no es tan rupturista. Y en el sentido de eso, pues que buscan a lo mejor un cambio radical, quizá de políticas más abiertamente socialistas o comunistas. En España pasa lo mismo, ¿no? Es decir, la izquierda, por ejemplo, es anti-OTAN y en teoría está también en contra del genocidio del pueblo palestino, obviamente, a nivel discursivo, pero insisto, luego muchas veces las acciones que deben hacer se quedan en eso, en discursos. De hecho, la izquierda actual está gobernando con el Partido Socialista y bueno, se ha demostrado, de hecho han habido bastantes investigaciones periodísticas en España donde se ha demostrado que se sigue enviando, se siguen usando los puertos marítimos de España para enviar armas a Israel, por ejemplo, ¿no?, aunque el gobierno lo niega. Entonces, bueno, eso es un poco el papel de la izquierda aquí. Quiero decir, a nivel discursivo tal, pero luego a nivel de acciones políticas, todo lo contrario. De hecho, están en el gobierno, es cierto que son una minoría, pero aún así, siendo conscientes de las cosas tan graves como las que os acabo de narrar,
pues no hacen nada. Y esto lo comento porque para mí es un ejemplo clarísimo de falta de autonomía, ¿no? O sea, como no tenemos autonomía como país en general, pues bueno, es como que hay que pasar por el aro, ¿no? Que se dice en España, en el sentido de que tenemos que agachar la cabeza y aunque la izquierda yo entiendo y creo que en el fondo no están de acuerdo, pues ponen o anteponen, que no debería, y ahí lo anteponen seguir en el gobierno, estar en el sillón, ¿no? del Parlamento, y sin embargo, pues ser totalmente incongruentes y bueno, contradictorios con sus principios. De hecho, lo que habéis comentado yo creo que entronca todo mucho en el tema de la independencia política. Y estamos hablando de la independencia política de los países mucho. Esto ya totalmente desde mi punto de vista político, pero yo que parto de un postulado marxista clásico, creo que lo que también tenemos que entender es que para eso, para la independencia en general, quizá deberíamos hacer referencia a la independencia política de la clase trabajadora, ¿no? En el sentido de que en un país capitalista y en un estado burgués capitalista, como todos nuestros, tanto Honduras como España con sus diferencias, pero no son estados ni países mucho menos comunistas, ¿no? Por lo menos no ni en ese proceso ni mucho menos. La autonomía y la agencia política de la clase trabajadora es muy, muy pequeña, por no decir nula, ¿no? De hecho, los partidos o las izquierdas progresistas muchas veces son socialdemocracia clásica, que hacen reformas, pero no quieren hacer medidas de calado o no pueden, ¿no? Como lo queramos llamar o justificar. Entonces creo que eso está un poco en el origen de todo lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando has comentado algo que da tanto miedo como la Tercera Guerra Mundial y qué país, o sea, y qué postura puede o debe o tiene que pensar que va a tener Honduras con todo esto, al igual que España, ¿no? Que España, por ejemplo, estaría alineada con Estados Unidos y la OTAN y estaríamos en el foco directo de la Tercera Guerra Mundial porque sería en principio con Rusia, ¿no? Con una guerra que parece que solo hace que escalar y tal. Entonces, nada, simplemente os paso ahora el testigo a ver de qué opináis, pero sí que pienso que quizá todo esto está en el clásico debate de cómo intentamos trascender al capitalismo, porque todo esto está inmiscuido e inserto en cómo los estados capitalistas se comportan cíclicamente y naturalmente, pues como potencias imperialistas que entran en conflicto por la tasa de ganancia, por apropiarse de cuotas de capital, etcétera. Sí, bueno, hay que mencionar en ese sentido también, y lo reitero, que con la consolidación de los BRICS y el debilitamiento de la OTAN, pueda que se pueda presentar algún tipo de tercera guerra mundial, como mencionó Noeli. En este sentido, la posición de Honduras respecto a estos fenómenos, pues es bastante condicionada, porque es un país altamente dependiente, es un país que, como lo mencionó Noeli, pues sigue recibiendo órdenes de Washington y quieras o no, entre una o dos decisiones que se puedan tomar autónomas totalmente, está detrás siempre pues la injerencia norteamericana en la mayoría de las decisiones de nuestro país. Entonces, más allá de todo el análisis, es importante ver cómo nuestros países pueden de algún modo, en algún momento, luchar por esa independencia política, económica, social y hasta cultural, ¿verdad? Porque todo esto pues está interconectado. Y mencionar también que, bueno, la derecha se ha caracterizado siempre por tener ese poderío económico, ¿no? Y esa influencia mediática. En ese sentido, yo creo que la izquierda progresista de Latinoamérica hace su esfuerzo también, pese a querer siempre estar, pues, gobernando, y aunque sea de discursos, creo que el trabajo de la izquierda siempre va a ser llegar, pues, al pueblo, en ese sentido, por medio de los discursos, concientizando, porque creo que lo más fatídico que le puede pasar al pueblo es que surja una ultraderecha, pues, más fuerte, surja un capitalismo más severo del que estamos viviendo en estos momentos. No, totalmente de acuerdo con Daniela. Creo que como países periféricos, como le llamaría la teoría de la dependencia, estamos de alguna manera dependientes. Y Daniela menciona la dependencia cultural también. Porque creo que no hay una dependencia económica, sino que derive en la dependencia económica, política, social, cultural y sobre todo pues en la toma de decisiones soberanas e independientes, ¿no? Entonces creo que sí es importante que, dejando ya las izquierdas, ¿no? Sino como posturas latinoamericanas y siguiendo todo
el imaginario que promulgó, por ejemplo, Simón Bolívar, ¿no? Que era una nación libre que pudiese tomar sus decisiones. Entonces creo que sí es importante que los gobernantes en turno, no solo de Honduras, sino de toda América Latina, tomen las acciones que corresponden para que los países puedan aperturarse a las nuevas relaciones internacionales, a las nuevas relaciones políticas y sobre todo el papel que como sociólogos, sociólogas, pues vamos a tener. Aquí preguntaros ya, bueno, la última pregunta creo que serán 10 minutos, una cosita así más, llevamos media hora. Preguntaros también, porque habéis, bueno, creo que ha sido Daniela que ha sacado el tema del peligro de la extrema derecha aquí en Europa. Lo explico un poco, pero imagino que ya muchos lo sabéis. También en Latinoamérica habéis tenido procesos similares. Pero Europa es principalmente la principal amenaza hoy en día a nivel político, ¿no? La extrema derecha solo hace que crecer y ya no hablamos, ¿no? Para los, digamos, los postulados poscapitalistas, anarquistas o comunistas que quieren un modelo diferente de gobierno, la principal amenaza actualmente es que ya no es el liberalismo o las posturas neoliberales clásicas, el capitalismo clásico, que siempre ha sido, ¿no? También la contrapartida o, digamos, el enemigo político a batir, pero actualmente ya no nos encontramos con eso únicamente, sino es que además hay un auge de los neofascismos muy, muy grande en España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra. Se salvan muy, muy pocos países, ¿no? De hecho, gobernando en muchos de ellos a nivel autonómico en España, por ejemplo, y de muchos ayuntamientos a nivel local y con más de 4,5 millones de votos en el cómputo global del país, ¿no? España tiene 48 millones de personas, pero votan creo que unos 30 y algo. Entonces, votan de que están en edad de votar. Entonces, bueno, para que veáis un poco la problemática. Y no sé, yo en otros países, Argentina, por ejemplo, está Milei, ¿no? Que se encuadraría dentro de la extrema derecha libertaria. Está el ejemplo en Brasil del expresidente Bolsonaro, pero no sé en Honduras cómo estáis con ese proceso. Me interesa que comentéis también un poco, porque la gente del podcast también escucha mucho sobre extrema derecha y me preguntan mucho y bueno, os pregunto ahí un poco además de que comentéis también qué postura tiene esta gente. Entiendo que pro-estadounidense, pero bueno, ya me comentáis lo que pensáis. Bueno, yo creo que en Honduras no hay una figura que encarne los ideales de la extrema derecha, del libertarismo, bueno, el libertario, pues, porque más que todo son derecha, sí, la derecha clásica, ¿no? Pro Estados Unidos, anti derechos de la mujer, anti derecho de las diversidades sexuales también. O sea, más que todo son derechas, liberales, que caracteriza bastante a la sociedad hondureña también, porque ahí hay algo particular en Honduras y es que si bien el gobierno es izquierda progresista, pero la sociedad no es de izquierda y promulga mucho los derechos de la derecha tradicional y la derecha liberal. Entonces creo que ahí también parte otro análisis, ¿no? De la cultura política en las sociedades latinoamericanas. Y bueno, creo que en Honduras no, por ahora, y creo que porque ya el próximo año es el proceso electoral, creo que para este próximo proceso electoral no hay una figura libertaria como Milei o un tipo que encarne una figura como Bukele, que no se sabe si es izquierda, derecha, libertario, no libertario, nacionalista, no se sabe, realmente no, en Honduras no contamos con esa figura. Creo que no es que todo, la apuesta va a estar entre la izquierda y la derecha. No, lo preguntaba por curiosidad, porque como soy un poco ajeno a cómo estaba la situación allí, entiendo que estáis un poco en la dicotomía clásica, ¿no? De izquierda socialdemócrata y derecha conservadora, que en España también es mayoritaria, pero que además has añadido la extrema. Interesante, ¿no? Quizá a lo mejor si hay un proceso de derechización en Honduras, lo capitalice la derecha conservadora, ¿no? Que eso también ha pasado en España, que la derecha conservadora también ha virado más a la derecha. Y bueno, entiendo también lo que dices sobre una sociedad conservadora en muchos aspectos. Sí que es verdad que quizá España, no lo sé, hablo un poco por decir, ¿no? Pero sí que a nivel de... Han habido muchos avances a nivel feminista. Ha habido mucho en las últimas décadas y han habido muchos avances. Pero a su vez todo lo que has comentado tú, ¿no? De pues esos derechos antifeministas que defienden medidas antifeministas o anti el colectivo LGTB
o bueno, incluso en contra de la diversidad cultural en general, porque pues sí que está capitalizado tanto por la derecha conservadora, que sería lo que tú has comentado, como la extrema derecha. Pues ya llevamos 40 minutos. No sé si tenéis alguna pregunta, algo más que añadir. Yo por mi parte no tengo más que decir, aparte de bueno, agradeceros a las dos que hayáis venido. Es un placer charlar con vosotras y tenéis el canal abierto para otro podcast cuando queráis. Bueno, creo que de mi parte, más que añadir que desde la perspectiva latinoamericana y sobre todo desde mi contexto, que es el hondureño, realmente sí estamos muy condicionados, ¿no? al momento de adherirnos a nuevas alternativas a la hegemonía occidental que la encarna Estados Unidos, sobre todo pues por nuestra dependencia económica, ya que somos un país que depende bastante del flujo de remesas que provienen de Estados Unidos en su mayoría. El 98% provienen de Estados Unidos. Entonces creo que eso también condiciona más que cualquier ideología, ya sea izquierda, derecha, el hecho de abrirnos a estos nuevos bloques de economías emergentes. Y bueno, más que queda la reflexión, ¿no? De cuál va a ser nuestro papel en esta reconfiguración del mundo social y político. Sí, excelente. Bueno, haciendo pues hincapié en lo que menciona, la derecha en Honduras estuvo durante 200 años. Entonces, este proceso electoral también va a marcar pues una ruta para el país, ¿verdad? Para continuar con esos cambios más estructurales que en algún momento todos queremos ver, ¿verdad? Y más desde la perspectiva sociológica. En ese sentido, sí hay que apostarle a los BRICS, quieras o no, por ser una ventana que pueda abrirse más a la humanidad, donde se respeten las libertades de los pueblos, donde se respeten las libertades de la humanidad, donde se respete la vida y no un nuevo orden, un nuevo sistema mundo, de verdad, como lo decía Warrenstein, que pueda posicionar a la humanidad en el centro con medidas más sostenibles, ¿verdad? De relaciones internacionales más humanas. De acuerdo con todo lo que habéis comentado. Tengo mi duda, ¿no? Como siempre, como os lo he comentado, de a qué nos van a llevar estas nuevas relaciones. Espero que no a los vicios que tenemos actualmente, a los vicios y a las injusticias que tenemos actualmente. Sí que, bueno, yo por comentar y cerrar también, comentar que opino que para que unas relaciones internacionales al final, al medio y al largo plazo, no al corto, acaben en un buen puerto y en una mejora de la sociedad a nivel internacional, pues deberemos siempre estar siempre con el ojo avizor en contra de los modelos capitalistas de gobernanza y de relación de vida. Creo que es el principal enemigo a batir, aparte de, obviamente, la hegemonía estadounidense, que es el modelo más represivo de capitalismo actual en un estado. Nada, pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí, como os he comentado ya, Daniela y Noeli. Tenéis el podcast abierto para cuando queráis volver a tratar alguna otra temática. A la audiencia le comento que podéis dejar comentarios de qué os ha parecido el podcast tanto en Spotify como en YouTube, que estarán en las dos plataformas, en este caso en audio. Y nada, comentaros también que os podéis suscribir al Spotify, ¿vale? Para seguir el contenido, etcétera. Así que nada, gracias a todos y todas y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Saludos. Saludos.